Buenos días, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estudiamos la licenciatura en enfermería y nos encontramos cursando la materia de enfermería en salud mental. El día de hoy les queremos compartir información acerca del trastorno obsesivo compulsivo, mayormente conocido como TOC. Nuestro equipo está conformado por Christopher Galeano, Eli Rete, Juan José Chávez, Stephanie Landeros y Alan Alexis Prieto. Y bueno, para esto probablemente algunos se pregunten qué es un trastorno de salud mental. Pues los trastornos de salud mental o psiquiátricos implican alteraciones en las emociones, en los pensamientos o en la conducta de las personas. Las alteraciones leves de estos aspectos que acabo de mencionar pueden ser frecuentes en la vida, pero cuando provocan una angustia intensa a la persona afectada o también interfieren de una manera negativa en su vida diaria, ya son considerados como una enfermedad o como un trastorno de la salud mental. Entonces, este video es realizado con el objetivo de informarles acerca del TOC, las causas que pueden tener, los signos, los síntomas, factores de riesgo que puedan llevar a que una persona padezca este trastorno. Asimismo, el papel que tiene la enfermería dentro de los cuidados en los pacientes con dicho trastorno. Ok, primero que nada, ¿qué es el TOC? Se refiere a un trastorno crónico en donde la persona tiene pensamientos recurrentes que se le van a conocer como obsesiones. Y como respuesta a esto va a tener comportamientos que son conocidos como las compulsiones y que tienen la necesidad de estarlo repitiendo constantemente. Entonces las personas con este trastorno tienen pensamientos incontrolables que les causan ansiedad. Este trastorno se caracteriza principalmente por lo que son las obsesiones y las compulsiones. Estas personas tienen la necesidad de estar comprobando las cosas repetidamente, como si, por ejemplo, le puso seguro a la puerta, si cerró bien la llave del agua. Entonces ellos realizan esas rutinas frecuentemente y esas rutinas les traen un alivio a su ansiedad, pero esto solamente es temporal y vuelve a reaparecer esos pensamientos que le causan ansiedad. No existe una causa exacta de este trastorno, pero los más posibles o los factores que influyen para que una persona lo padezca son los factores genéticos. Con esto queremos decir que la persona tenga padres u otros familiares con el trastorno y aumenta el riesgo. También las situaciones estresantes en la vida, situaciones que le causen algún tipo de ansiedad. Y por último, personas con pensamientos neutros que ellos mismos los convierten en generadores de ansiedad. Como signos y síntomas, en las obsesiones tenemos las ideas, los pensamientos, los impulsos o las imágenes persistentes que la persona considera inapropiados y provocan ansiedad o malestares significativos. A diferencia de los compulsivos, que ya es un comportamiento o una acción mental recurrente, con el propósito de estas pues es prevenir o aliviar una ansiedad o el malestar. Pero, ojo aquí, no proporciona ni placer ni gratificación. Como mencionaba mi compañera anteriormente, el hecho de que te vayas a acostar y solamente estés pensando en si cerraste bien la puerta, a diferencia de ya una compulsión que ya te levantas a verificar que realmente hayas cerrado la puerta. Aquí como ejemplos de obsesión tenemos pues el temor de contaminarse por objetos que de antemano ya sabemos que alguien más los ha tocado. Dudas sobre si se puso la llave en la puerta o si se apagaron también las llaves de la estufa. Un estrés intenso cuando los objetos no están ordenados o orientados de una forma determinada, que estén apuntando hacia el mismo lado o que los colores estén con los mismos. De la compulsión ya tenemos pues de lavarse las manos constantemente, verificar que las llaves de la puerta estén cerradas al igual que de la estufa, o irse a mover, levantarse para modificar los objetos ya estén orientados u ordenados de la misma manera. Aquí tenemos una imagen que es el círculo del TOC, o que vendría siendo también como un círculo vicioso. Voy a poner el mismo ejemplo de las veces anteriores, que pues es una obsesión. En el momento en que tú te vas y te acuestas a tu cama, te quedas pensando en si realmente, si cerraste las puertas de la casa,
te empieza a dar una ansiedad porque no estás seguro de ello, no recuerdas haberlo hecho. Luego pasas a la compulsión en la que ya te levantas a verificar que realmente estén cerradas, luego te acuestas y te sientes pues aliviado porque sí estaban cerradas, pero vuelves a lo mismo, aunque de que no hayas revisado los de la estufa, y empiezas otra vez y otra vez como un círculo que no termina. Ahora vamos a ver cómo es que se puede diagnosticar el trastorno obsesivo compulsivo. Se puede explorar de dos formas, física y psicológica. La física normalmente se realiza para descartar problemas que podrían estar causando los síntomas, mientras que la evaluación psicológica se analizan los pensamientos, sentimientos, síntomas y patrones de conducta. Es muy importante diferenciar el trastorno obsesivo compulsivo con otros trastornos, como por ejemplo el trastorno depresivo o incluso puede llegar la esquizofrenia. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza principalmente como obsesión y compulsión y que éstas puedan llegar a aumentar o disminuir de intensidad de un momento a otro. Estos comportamientos obsesivos compulsivos pueden comenzar como pensamientos intrusivos, como imágenes que pueden llegar a entrar en la mente. Puede comenzar por medio de rituales o comportamientos que pueden ser de una terminación repetitiva. Ahora vamos con los criterios del DSM-4 para el diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo. Cabe destacar que el DSM-4 se refiere al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Tenemos el primer inciso, que es el A. Aquí se va a cumplir las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones se definen por pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados, y estos pueden llegar a causar ansiedad o malestar. Los pensamientos, impulsos o imágenes no se van a reducir a simplemente preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real. La persona en ocasiones va a intentar ignorar o suprimir estos pensamientos, o impulsos o imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos. Hay ciertos tipos de obsesiones. Están las obsesiones por contaminación, que puede ser por miedo a la suciedad o a contraer algún tipo de enfermedad, obsesión por agresión, obsesión por temores corporales, obsesión por simetría, ya significativamente orden. Esta persona, si ve que algo está desordenado o incluso si ve que una persona no tiene orden en sí, le puede llegar a causar una ansiedad o una inquietud y se va a ver con la necesidad de hacer algo para hacer esa simetría que está buscando. También tenemos la obsesión de exactitud. Estos temores obsesivos caen dentro de dos tipos principales que van a causar temor al daño, ya sea a sí mismo o a los demás, o como mencioné, una sensación de intranquilidad, que va a ser una mente inespecífica. Se va a dar de una manera espontánea. Ahora, las compulsiones se van a definir por comportamientos. Esa es la palabra clave. Por ejemplo, un lavado de manos o actos mentales, ya sea rezar, contar o repetir palabras en silencio. Y estos se van a hacer de un carácter repetitivo. Incluso puede llegar a que la persona no pueda controlarlo y lo vaya a hacer constantemente. Este individuo se va a ver obligado a realizar en respuesta a una obsesión. Es decir, gracias a la obsesión, se va a ver en la necesidad de actuar. De ahí viene la compulsión. Para arreglar las ciertas reglas que éste tiene que seguir estrictamente bajo su propia perspectiva. El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales va a ser la prevención o reducción del malestar o la prevención de algún acontecimiento o situación negativo. Sin embargo, no necesariamente van a estar conectados de forma realista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos.
Hay tipo de compulsiones. Está la compulsión a la limpieza, que ya sea el lavado de manos reiterados. Compulsión de chequeo y control, ya sea asegurarse de que cerraron la llave de la puerta, de que desenchufaron la plancha, de asegurarse que esté bien el cerrojo de la estufa o cualquier otro objeto con el que se requiera checar y que esté seguro o que se sienta seguro dicha persona. También está la compulsión de apagar y encender luces varias veces, cerrar con llave la puerta en forma reiterada, leer el mismo párrafo varias veces. Esto es algo muy común en las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo. Aunque esta persona ya haya hecho la actividad, la va a estar haciendo una y otra vez hasta realmente sentirse totalmente tranquilo al hacerlo. Inciso B. En algún momento del curso del trastorno, la persona va a reconocer que estas obsesiones o compulsiones van a resultar ya sea excesivas o irracionales. Nota: hay que tener muy en cuenta que este punto no va a ser aplicable en los niños. Tenemos el punto C. Las obsesiones y compulsiones van a provocar un malestar clínico significativo. Van a representar una pérdida del tiempo, que puede llegar a suponer más de 1 hora al día, e incluso van a interferir marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus relaciones laborales o académicas o su vida social. Este tipo de personas con el trastorno obsesivo compulsivo realmente les cuesta muchísimo generar una vida social, ya que al momento de que encuentran algo que les produzca inquietud o ansiedad, van a actuar compulsivamente a poder solucionar esa necesidad que se les está provocando en ese instante, sin importar en el ambiente en el que se esté encontrando. Tenemos ahora el inciso D. Si hay otro trastorno del eje 1 del Manual de Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el contenido de las obsesiones o compulsiones no se va a limitar a, por ejemplo, preocupaciones por la comida, inquietud por la propia apariencia en el trastorno dismórfico corporal, por la preocupación por estar padeciendo una grave enfermedad en la hipocondria. Luego tenemos el inciso E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia. Por ejemplo, las drogas, fármacos o inclusive de alguna enfermedad médica. Hay que recabar que los antidepresivos serotonérgicos son el tratamiento farmacológico usual del TOC, o el que conocemos como trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, estos solo producen una respuesta satisfactoria de entre un 40 a un 60% de los pacientes, por lo cual es importante conocer todas las alternativas para el manejo de esta entidad clínica. Los estudios de eficacia sugieren que para que un antidepresivo sea útil en el tratamiento del TOC, necesita tener un efecto serotonérgico. Los medicamentos más recomendados y con mayor sustento científico para la farmacoterapia del TOC son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y la clomipropina, que también es un potente inhibidor de la captación serotonérgica. A continuación estaremos mostrando algunos ejemplos de estos fármacos que se utilizan para el tratamiento del TOC. Como habíamos mencionado, la clomipropina está indicada en dosis de hasta 22.5 miligramos al día, comenzando con dosis baja y aumento progresivo. Dentro de los IRS fueron aprobados la fluoxetina, 80 miligramos al día, paroxetina, 60 miligramos al día, sertralina, hasta 200 miligramos al día, fluvoxamina, hasta 300 miligramos al día. Es importante recordar que la dosis de estos antidepresivos utilizados es más alta que para el tratamiento de la depresión. Frente al fracaso de las indicaciones anteriores, se empieza a pensar en estrategias combinadas que
se puede combinar antipsicóticos con estos tratamientos antiinflamatorios y opiáceos. Los antipsicóticos se han realizado estudios que son coadyuvantes de los IRS para el TOC resistente, y revisiones sistemáticas de estos estudios indican eficacia en el aripiprazol, la risperidona y el haloperidol. En los antiinflamatorios indican utilidad de celecoxib para el tratamiento del TOC al ser combinado con fluoxetina y fluvoxamina. Y en los opiáceos indica que estos con una dosis semanal de morfina oral reducen los síntomas en pacientes con TOC resistente. Tratamiento psicoterapéutico. Tenemos un tratamiento que es de tipo conductual. Se expone y se prevé la respuesta para el uso de esta exposición directa a situaciones temidas, empezando con situaciones menos perturbadoras y a su vez tratar de prevenir la respuesta o evitar los rituales. Es de difícil aplicación en pacientes rumiantes o que no tienen conductas de rituales manifiestos. Es importante pues para el terapeuta tener una sólida formación psicodinámica donde su escucha le permite establecer hipótesis acerca del porqué del sufrimiento del paciente e indicar la técnica más adecuada para cada sujeto. Tenemos un tratamiento de tipo cognitivo, que es modificar las creencias relacionadas que llevan a la mala interpretación de pensamientos obsesivos. Trata de que el paciente entienda que sus creencias y esfuerzos relacionados a evitar daños son innecesarios y que les genera los problemas que ellos padecen. El objetivo del psicoterapeuta es permitirle ver al paciente el problema como un problema y no como un peligro real de daño. ¿Cuál es la incidencia y prevalencia? Pues el trastorno obsesivo compulsivo o TOC se considera una de las enfermedades más complicadas, con un manejo y diagnóstico difícil. Y según la Organización Mundial de la Salud, este trastorno ocupa el 10º lugar entre las enfermedades más incapacitantes, puesto que el paciente presenta más síntomas que le afectan en su vida cotidiana de forma muy importante. En bases de datos de clínicas de atención primaria en salud se encontró una incidencia de aproximadamente el 0.016% y una prevalencia del 0.14% de diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Ahora vamos con la prevención. Como tal, no existe alguna manera segura de prevenir el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, se puede obtener la prevención para que el trastorno no empeore y altere las actividades y rutina diaria. Por ejemplo, podemos preguntarle a una persona que estamos notando que puede desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo algunas preguntas como que si constantemente tiene pensamientos perturbadores que no puede controlar, si siente la necesidad de repetir los mismos comportamientos o rituales una y otra vez, y si estos pensamientos y comportamientos le están obstaculizando poder hacer las cosas que a él le gustan. Así, con este tipo de preguntas y nosotros con nuestro examen clínico podemos ver si la persona está desarrollando o si ya desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo, y de alguna manera podemos prevenir que se desarrolle a un grado que ya no podamos tratarlo con terapia, así como lo mencionaron anteriormente, sino ya con fármacos. Entonces, como prevención podríamos realizar ese tipo de preguntas, pero pues no existe así una manera ya segura y estipulada. Como cuidado de enfermería, nosotros como personal de enfermería tenemos que ayudar al paciente, viéndolo no como un enfermo, sino como una persona. Entonces tenemos que demostrarle al paciente que reconocemos sus conductas y obsesiones, pero sin verlo de una manera mala. Es decir, que conocemos lo que él está pasando, las obsesiones que él tiene, lo que él quiere hacer y por qué lo quiere realizar. Tenemos que demostrarle que lo entendemos. Debemos establecer una relación en una dirección positiva. No debemos de intervenir en sus compulsiones y obsesiones, ya que podemos reforzar su conducta.
También no debemos tener una actitud de confrontación en alguno de sus rituales, porque esto pues ya estaría dañando nuestro vínculo con el paciente y estaría haciendo que él podríamos conducirlo a que quiera hacerlo más y a que quiera hacerlo pues ya de una manera violenta, de que no quiera recibir el tratamiento. Vamos a proporcionarle un entorno seguro a nuestra persona, a nuestro paciente. Debemos evitar las conductas peligrosas, así como les mencionaba ya. No tenemos que confrontarlo ni decirle no hagas esto, deja de hacerlo, porque para eso tenemos una terapia o tenemos que plantearle que participe en actividades de ocio, como es el último punto. Esto para que evite hacer sus obsesiones, que estas obsesiones vayan a pasar a una compulsión. Entonces, si le ponemos a hacer actividades de ocio, quizá podamos ir poco a poco instruyendo al paciente a que empiece a hacer otras cosas que le favorezcan y que eviten que empiece con sus obsesiones otra vez. Favorecer el uso de métodos y medios para disminuir esa ansiedad. Entonces, esto con nuestra valoración de enfermería, nosotros vamos a ver qué cosa es lo que a él le empieza a producir ansiedad, en qué momento de la obsesión que él tuvo empezó a adquirir ansiedad y por qué. Entonces, vamos a usar métodos y medios para que él disminuya su ansiedad en el momento que él no pueda hacer su obsesión, que no pueda hacer lo que él quiere realizar obsesivamente. Nosotros tenemos que darle algo o proporcionarle algún medio, algún método para que el paciente pues deje de producir esa ansiedad que le produce la compulsión. Permanecer junto al paciente que exprese todo lo que sienta en la ansiedad elevada. Vamos a preguntarle qué es lo que siente, cómo se siente, por qué lo siente en el momento en el que él no pueda hacer algo que quiera hacer y que le empieza a producir la compulsión. Nosotros tenemos que permanecer junto a él para recabar datos, para observarlo, para estar junto con él, para crear un vínculo y así poder entender a nuestro paciente. Vamos a reforzar la autoestima del paciente, porque quizás en algún momento él se va a sentir mal de no poder hacerlo, se va a sentir triste, se va a sentir incapaz, va a sentir que nosotros lo vamos a estar impidiendo hacer lo que él quiere hacer. Y nosotros tenemos que reforzar su autoestima y decir que él está bien, que está muy bien lo que él intenta hacer, pero que lo tiene que hacer con menos obsesión. Vamos a ayudar a la satisfacción de sus necesidades básicas. Como les menciono, lo vamos a ayudar, no es un enfermo, no lo tenemos que tratar en sí como un enfermo. Tenemos que ayudarlo, sentirlo como si fuera nuestro familiar. Tenemos que ponernos en sus zapatos, aplicar la empatía con él y pues ayudar a la satisfacción de sus necesidades básicas es un punto muy importante. Y conseguir la implicación familiar, que sus familiares estén con él y que entiendan cómo se siente él. Tenemos que hacerlos ver a ellos cómo es que se siente su familiar, por qué es lo que está pasando su familiar, cómo lo podemos ayudar, que no está mal, que se puede ayudarle a su familiar, se le pueden dar cuidados muy simples, no necesitamos recurrir a los medicamentos forzosamente. Si se aplica una buena terapia, si se aplican unos buenos cuidados con el paciente. Como ya se vio anteriormente, este es un trastorno bastante común. Hemos aprendido más a fondo sobre las diferencias entre las obsesiones y las compulsiones. Es de vital importancia que la información mostrada nos ayude a lograr identificarlo entre los pacientes y así trabajarlo a la brevedad. Hacerle saber al paciente que no está solo y que nosotros como profesionales de enfermería estamos ahí para atenderlo y para ayudarlo. Estas son nuestras referencias bibliográficas y son nuestras fuentes consultadas. Pueden consultar cualquiera de estas para poder verificar nuestra información. De antemano, pues muchas gracias por su atención y por visualizar este video. Difundan, por favor, para que las personas estén enteradas que pues su salud mental es importante y si tienen algunos síntomas o algún indicio de esto, pues puedan atenderse a tiempo. Muchas gracias.